El último café de la mañana, el último café de este día lunes, para comenzar la semana, hablando un poquitito de lo que es la visita del Fondo Monetario Internacional, las claves políticas y los dichos. Los anuncios del gobierno. Y los dichos de distintos funcionarios y cómo se vio de un lado y del otro. Sí. Porque realmente hubo distintas repercusiones después de los anuncios que realizó el gobierno y que los tuvo que salir a defender. Bueno, pero un poquitito de todo esto vamos a estar hablando con nuestros dos invitados, con Jeremías Biglia, comunicador social, con el licenciado Nicolás Forlani, quien es politólogo. A los dos le damos los muy buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, movido el fin de semana. Uy, de todo. La verdad que el fin del 2019 e inicio del 2020 ha sido no tuvimos imparable, descanso. ¿no? Fíjate que desde que arrancó el año no tuvimos descanso. Enero por ahí frena un poco, es distinto, diferente, pero... En buena hora digo que la política esté ocupada, bueno, en relación a la situación crítica, en materia económica y social que atraviesa la Argentina. Bueno, parece que es un buen indicio en todo caso. Sí, sería preocupante que esté muy quieto todo, ¿no? Efectivamente. Con todo lo que hay que hacer. Bueno, y estos anuncios y el Fondo Monetario Internacional, que lo tenemos aquí en nuestro país, ¿qué es lo que nos marcan? ¿Marcan algo, algún rumbo de gobierno? Al menos un rumbo marca. Nico, ¿querés empezar? No, creo que hay una negociación en curso. Está claro que hay un proceso de endeudamiento que heredó la Argentina el próximo gobierno, que está actualmente bajo la conducción del Estado, y que obliga a la Argentina a renegociar la deuda, dada la inviabilidad de los plazos y de los montos fijados por el anterior gobierno. Creo que en ese marco el gobierno argentino está llevando adelante una negociación con el Fondo Monetario Internacional para estirar plazos, fundamentalmente, y ver si se pueden reducir algún tipo de interés, y a la par negociar con los acreedores privados. Bueno, el Fondo Monetario Internacional, que es un tema que lo hemos tratado y vamos a tener que seguir hablando de ese tema, pero me parece interesante que charlemos ahora de los anuncios del gobierno. El viernes se dio a conocer, a través de una conferencia de prensa, vimos al presidente Alberto Fernández hablar de las jubilaciones, que es una problemática muy grande acá en nuestro país y que siempre se espera que se anuncien cosas, pero ha generado mucha controversia este aumento de las jubilaciones, para las que cobran la mínima un porcentaje, para los que cobran más otro porcentaje. ¿Cómo lo vieron ustedes y qué piensan de este anuncio? Está por sentado que ha sido un proceso sumamente complejo, en el cual desde un inicio el gobierno tuvo la necesidad de también mostrarse también a partir de algunos gestos hacia lo que son los agentes económicos, sobre todo el Fondo Monetario Internacional. En eso estuvo por un lado de mostrar solvencia fiscal, capacidad de recaudación, pero a su vez también ciertas prioridades en lo que hace a algunas cuestiones o algunos sectores de la sociedad que necesitaban una acción prioritaria por parte del Estado. Que se evidencia en esa... La separación que hizo, porque cuando hablamos jubilado hablamos de todo un universo. Sí. Ahora, el gobierno lo que hizo fue segmentarlo directamente, ¿no? Aquellos que menos ganan, un porcentaje, a los otros una quita, un ajuste, menor proporción de lo que le hubiese tocado. Eso como... Porque es difícil. No, la verdad que es muy complejo. Lo que se termina viendo que se habla de solidaridad, pero no es el famoso concepto de solidaridad de clase, porque en este caso se le quita a personas que cobran 20.000, 30.000 pesos. Claro, el límite es muy minucioso, es muy minuto. Cuando te ponen el ejemplo del jubilado de 100.000 pesos, uno dice, bueno, exactamente. Pero también están afectados aquellos de 20.000. Que ahí viene la discusión incluso de las jubilaciones de privilegio, que a título personal, tomando una postura al respecto, por supuesto, en un sistema solidario de reparto como el que el argentino, es injusto sostenerlo, eso es indudable. A su vez también genera complicaciones desde el lado jurídico-político, porque también ahí tenés el principio de reciprocidad, quien aportó por tanto tiempo merece una remuneración acorde a lo que aportó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero particularmente esto... también es una jugada. Yo creo que para poder analizar y comprender la situación de los jubilados, de las jubiladas y el sistema previsional en Argentina actual, mínimamente hay que hacer una lectura histórica, por lo menos del corto plazo. Recordemos la década de los 90 y bien entrado la década del 2000, reinaban las AFJP, el régimen de capitalización individual, que, a decir verdad, era jugosa ganancia para los fondos especulativos en detrimento de los trabajadores, y muchas personas en condiciones de jubilarse no tenían ese derecho constitucional. La primera cuestión importante. Bajo el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner se toma una medida fundamental, que es estatizar las AFJP, y bajo esa medida se logran dos logros históricos reconocidos por la CEPAL, entre otras organizaciones internacionales, de la universalización de los jubilados, o sea, el universo total de las personas en condiciones de poder jubilarse, lo hacen
y se eleva la mínima, la jubilación mínima al nivel mayor, digamos, de América Latina, digamos, en términos de capacidad de ingreso. Después la historia un poco más conocida, por lo menos debería estar en la memoria de los argentinos del periodo reciente. El año 2017 el gobierno de Mauricio Macri aprueba una ley en el Congreso que le roba literalmente 100.000 millones de pesos a los jubilados y a los que cobran asignación universal por hijo, y de 2015 a 2019 los jubilados pierden 18,5% de su capacidad de ingreso. Esa es la realidad, con un aparato productivo verdaderamente dañado, con la capacidad de ingreso del Estado verdaderamente condicionada y con una deuda externa fenomenal. En esas condiciones el gobierno lo que dijo fue, bueno, a ver, veamos cuál es el universo jubilado que está en una situación más comprometida, el 65% de los jubilados, 7 millones de jubilados, que se le dio 2 bonos, 5.000 y 5.000, diciembre y enero. A su vez, se logró la gratuidad en los medicamentos que favorece el universo completo del jubilado, no solamente de los que cobran la mínima. Pero ahora estableció también un aumento del 13% para la mínima. Que significa un aumento mayor al que hubiese obtenido bajo el régimen de Macri. Pero agrega un dato más. ¿La quita el otro corresponde o no? Agrega un dato más. De entre el 65% y el 87% de la masa total de jubilados, no van a perder la inflación, porque van a tener un aumento promedio entre el 8 y el 9%. Sí, claramente hay un grupo de jubilados que son el 25%. Pero le correspondía el 11,36. Que son un grupo reducido de jubilados que literalmente no van a ganar lo que estaba previsto. Yo creo que, a ver, esto lo tenemos que pensar, por eso digo este recorrido histórico y en función del diagnóstico. Si no hacen un diagnóstico de la situación que atraviesa la Argentina, y bueno, es muy difícil decir, bueno, sí, a ver, que haya un aumento generalizado para todo y todo. La verdad que no se puede, es la realidad. Yo en parte coincido con el análisis. A su vez yo agregaría otro componente que termina siendo quienes terminan pagando el ajuste que se vuelve a hacer sobre el país. Porque entiendo en esta necesidad... Sí, digo, esa palabra... Entiendo la necesidad de superación y de mostrar solvencia y capacidad económica por parte del gobierno a los bonistas, a los agentes y al Fondo Monetario. Pero a su vez también comprendo de que a quien se le quita son una relación entre pares, no es una relación de dominantes y dominados, sino que es entre pares. Y sobre todo, porque no estamos hablando en el sentido de que los grandes actores económicos con el pasado gobierno y con el próximo seguramente no han sido ajustados y no van a serlo seguramente. Ahora, hay un detalle ahí que hay que reconocerlo. Digo. El 65% de los jubilados cobran la mínima, no es un dato menor. Si hay un aumento importante, me parece que hay que destacar. Ahora, si la crítica al gobierno se la vamos a hacer por izquierda, ahí tenemos que poner sobre la mesa cuáles son los factores de poder en la Argentina. Digo, sin dudas. Cuando el gobierno quiso recaudar un poco más a través de la retención del sector agropecuario, hubo una reacción desmedida de las corporaciones del agro, diciendo, no, a mí no me toque ningún tipo de interés. Entonces, si queremos aumentar a los sectores más desprotegidos, yo coincido, digo, una persona que gana entre 20 o 30.000 o 40.000 pesos de jubilación tiene que tener un aumento mucho mayor. Ahora, para eso tenemos que poner sobre la mesa cuáles son los sectores que deberían estar aportando. Está bien. Bueno, y a eso va la pregunta. En el día de hoy hablábamos con Adrián Trócoli, un abogado provisionalista, muy prestigioso él, que dice, al final no se la sacaron a los bancos. Se la sacaron a los mismos jubilados, a los pares. La sacan de un lado para beneficiar a otro. Digo, la palabra de él y es una de las miradas. En ese entre los bancos y los jubilados, una frase que la dejó inscrita en campaña Alberto Fernández, entre los jubilados y los bancos me quedo con los jubilados. Dos detalles ahí. Hay una baja considerable de las tasas de interés, lo cual significa menores ganancias para los bancos. ¿Está claro? Igual siguen ganando un montón. Y siguen ganando un montón. Sí. A ver, estamos en el sistema capitalista. Tampoco le pidamos a Alberto que haga socialismo en la patria capitalista. Me parece que eso hay que tener un sentido de realidad. Digo, es un gobierno que recién asume. Personalmente no creo que tenga la fuerza, la fortaleza como para salir a enfrentar abiertamente a estos grupos de poder locales e internacionales en el marco de la necesidad de renegociar una deuda que hoy ocupa el 90% del PBI argentino, digamos, ¿no? Estamos en una situación límite. Sí, sumamente compleja y es entendible a su vez y claramente el gobierno lo tiene como prioritario al problema de la deuda y resolver para que Argentina vuelva a discutir. Sí, está muy enfocado en eso ahora. Sí, que vuelva a discutir producción, trabajo, distribución. Esto puede, hacer virar un poquitito el rumbo que pretendía. Digo, cuando digo esto es
puede ser la catarata de juicios, la situación judicial que se puede venir, porque ya lo estamos observando, ¿no? Hay gran repercusión. Bueno, el mismo abogado que hablamos nos contó Sí, sí. la cantidad de casos que ya hay demandas Que de ya tienen, jubilados. con amparos colectivos Sí. y demás. Bueno, la verdad que eso será un asunto jurídico a seguir observando. Yo no soy especialista en No, cuestiones sí, laborales. pero ni- digo, desde lo político, digamos, ¿puede retrasar un poquitito los proyectos de gobierno? Yo creo que hay un rumbo económico, por supuesto está condicionado en función de la capacidad que tenga el gobierno de tener una negociación audaz de la deuda externa, por eso es difícil precisar cuál va a ser la masa presupuestaria que va a destinar el gobierno para, en este caso, la inversión social. Está claro que está condicionado por ese factor externo. Sí, es lo que marca todo, ¿no? Sí. Marca la agenda, marca el rumbo. las Sí, en políticas. esa enorme dificultad de encontrar un equilibrio, en priorizar lo interno o lo externo. Creo que la enorme dificultad por la que atraviesa el país y a su vez también con un horizonte geopolítico y estratégico alrededor muy dificultoso, a pesar de que Argentina recibió su apoyo necesario para las negociaciones con el fondo, con algunos jefes de Estado de Europa, que fue muy importante, la discusión con los bonistas es totalmente distinta y con lo cual Argentina va a tener que ser muy cauto y hábil para sacar un arreglo que sea positivo para la sociedad en su conjunto, que en el fin termina siendo quienes la pagan. Yo ahí celebro, sí, la reacción de buena parte de la sociedad el día que Guzmán estuvo en el Congreso. Sí. ¿Recuerdan? Sí. En las afueras, en la Plaza Congreso, una movilización muy importante Sí, de los muy movimientos sociales, algunos actores del sindicalismo, diciendo, a ver, acompañamos al gobierno en esta posición. Primero, la deuda es con la sociedad argentina, con los jubilados, con los trabajadores, con las pymes. Y después, en todo caso, vemos cómo se le paga Eso es lo que pedía, al es sector verdad. externo. Por lo pronto, en principio, con el Fondo Monetario Internacional, se acordó que hasta el 2024, en principio habría que darlo en profundidad, se acordó que a partir del 2024 se empezaría a pagar el monto de capital. Lo que sí, con sin acreedor quita. privado. Sin Sin quita, ¿no? quita. Eso- Sí. Hubo ahí una disputa discursiva no menor, digo, Sí. entre la expresidenta y... Bueno, Sí, no se ponen de acuerdo en eso. Hoy Georgieva salió nuevamente a confirmar, ¿no? No va a haber quita bajo ningún punto de Sí, vista. es lo digo, que dijo el presidente en un principio. Exactamente. Bueno, y el Fondo Monetario Internacional cada vez que puede lo remarca. Sí, lo remarca, es verdad. No va a haber quita. Contradiciendo Sin a la además muy fiel vicepresidenta. a su función, que es el disciplinamiento ideológico. Y digamos. sí. El Fondo Monetario no es el organismo de crédito que más plata presta en el mundo, pero es la que tiene el direccionamiento ideológico y político de lo que es el sistema De financiero todas formas, ha internacional. sido un hecho histórico, digamos. Sí, En la historia argentina, digo que el Fondo Monetario Internacional, y en la historia mundial, nunca el Fondo Monetario Internacional le había dado tanta plata a un gobierno, digo, para financiar su campaña, digo, porque en los últimos meses del gobierno de Macri, Sí, ¿el préstamo para qué fue? ¿para qué fue? Para la fuga de divisas, digo, para contener la corrida cambiaria. Bueno, eso en el estatuto del fondo no estaba permitido. Por eso digo, esta doble moral, si es que hay moral en el fondo, bueno, me parece que hay que ponerlo sobre la mesa, al menos, digamos, ¿no? No, yo creo que menos en la cuestión del ámbito de la finanza, la moral no existe. Existen las relaciones de poder y a su vez El la dinero famosa frase por de un medio. exministro, le hablé con el corazón, me respondieron con el bolsillo. Claro, Pero y sí. sin duda que lo que acá pregonan son los intereses, las relaciones de intereses. Con lo cual, bueno, es una enorme dificultad también para el país, porque uno puede mostrar signos de buena voluntad, puede mostrar solvencia, pero en el momento de que hay que pagar, lamentablemente. Sí, y hay que pagarla. Chicos. Bueno, otro de los temas también que seguimos charlando y les proponemos también conversar un ratito, se conoció la semana pasada que Jair Bolsonaro lo había invitado a nuestro presidente a conversar, luego del comienzo con un traspié que hubo entre la relación entre ellos. Finalmente después se supo que no va a poder ir Alberto Fernández porque justo ese día comienzan las sesiones ordinarias aquí en el país y él como presidente tiene que dar su discurso de bienvenida. Por lo tanto no va a poder estar ni con Jair Bolsonaro ni tampoco en la asunción de la calle Pou en Uruguay. Y esto, ¿por qué era importante Sí, esa sí, la verdad reunión? que sí. Comercialmente con Brasil sobre Sí, todo. yo empiezo. Primero tenemos que advertir que parte de una situación muy conflictiva la relación entre ambos mandatarios. Sí. Primero Bolsonaro apoyando a la candidatura de Mauricio Macri en su intento de reelección. Después metiéndose en cuestiones muy personales, incluso insultando por redes sociales al hijo de nuestro actual Sí, muy presidente. feo. Bueno, la postura de Alberto con Lula, ¿no? Y la postura de También. Alberto con Lula en relación a un conflicto interno que tiene Brasil y a su vez... pero bueno, lo que quería decir es lo siguiente. A su vez,
creo que Alberto Fernández tiene la enorme necesidad, por factores de realismo político, si podemos decir, de que una definición de que la relación estratégica con Brasil para Argentina es fundamental. Sobre todo porque termina siendo el principal estado que mayor dependencia económica la cual genera para la Argentina. Es el país al cual mayor cantidad de productos exportamos, es el cuarto inversor dentro de la Argentina, y a su vez uno de los países al cual también le importamos bienes e insumos para el desarrollo productivo nacional. Con lo cual, también Alberto seguramente debe estar advirtiendo que hay una incertidumbre política e ideológica en Latinoamérica, hay una necesidad de refortalecimiento de la región. Y creo que la alianza entre Brasil y Argentina, más allá de las diferencias ideológicas y políticas que pueden tener, es fundamental. Y creo que ahí está en esa necesidad de que no se empiece a un desarrollo bilateral entre estados, sino más bien mantener y sostener el regionalismo, que es muy importante para el desarrollo de Latinoamérica. Yo puntualmente creo que le sacaría un poco el dramatismo a esta no posibilidad de viajar a Uruguay, porque bien lo señala, está la apertura del Congreso, es necesario que el presidente dé cuenta del estado de situación de la Argentina, me parece que eso es un compromiso primero. Mandato constitucional. Después está claro que hay diferencia entre Alberto y la calle Pou, diferencia ideológica. La calle Pou es el Macri uruguayo. Sí. Bolsonaro, como el propio presidente lo caracterizó como misógino, racista y violento. Me parece que hay fundamento para así constatarlo. Ahora, si yo tuviese que destacar por ahí en el plano internacional cuál ha sido la clave política de la semana, sin lugar a dudas ha sido el anuncio, la expresión del embajador ruso en la Argentina, precisamente en Tierra del Fuego, diciendo a los ingleses devuélvenle las islas a la Argentina. Me parece que en términos de soberanía nacional es fundamental. En los 4 años anteriores, lamentablemente, la Argentina no ha hecho las cosas bien, para poner un título bastante condescendiente con el gobierno anterior en materia de soberanía nacional, permitiendo a los ingleses, entre otras cuestiones, avanzar en exploración y explotación de nuestros recursos naturales y facilitando vías, vuelos desde la Argentina incluso hacia nuestras islas marinas. Me parece que es un buen anuncio el de este embajador, que a Rusia representa una de las mayores potencias a nivel mundial, ¿no? Sí, también eso evidencia que va a haber un giro en cuanto a la integración de Argentina en el mundo. La política internacional que a su vez, aunque el presidente se definió como europeísta, yo creo que hay viejas relaciones que van a volver a estar vigentes, pero lo que sí también en relación a lo que dice Nicolás, la relación también con Brasil es sumamente importante porque hay un desarrollo también en materia de defensa que ambos países venían llevando a cabo, que el cual no puede dejarse de estar sentado sobre la mesa. Es precisamente sobre todo en el control del Atlántico. Preservar la integración económica a pesar de las diferencias ideológicas. Me parece que eso es la clave, claro. Sin duda. Y eso se tiene que ver de los dos lados, digamos, porque para nosotros es muy importante, muy significativo, pero para más allá de la expresión de Bolsonaro, la burguesía paulista, que tiene muy claro cuál es el proyecto económico de Brasil, sabe que la integración en Argentina es estratégica, digamos. Me parece que ahí hay un punto de encuentro, ¿no? Sí, bueno, igual quedó pendiente la reunión, o sea que seguramente se va a dar. Había sido un gran avance la foto de Scioli con Bolsonaro también la semana anterior. Creo que ya ahí evidenciaba que... Claro, y sí, había estado el canciller y también. Sí. Creo que eso también evidenciaba una intencionalidad muy clara por parte del gobierno argentino. Son acercamientos. ¿No? Chicos, Nicolás, Jeremías, muchísimas gracias. Muchas gracias por compartir un nuevo último café de esta mañana, de este día lunes, para hablar un poquitito de las claves políticas, económicas que se está desarrollando en nuestro país.